para este último ejercicio de la segunda forma normal vamos a transformar, sí o sí ahora le vamos a poner letras, ya, porque los nombres son bastante extensos. Entonces A, B, C, D, E y F. Esta asumimos nuevamente que está en primera forma normal. La clave es empleado y código proyecto, por lo tanto los atributos clave son A, B, y los atributos no clave son C, D, E y F. Las dependencias funcionales que nos entregan son que empleado, que es A, implica dirección, que sería C, A implica departamento, que es D, código de proyecto, B implica a descripción proyecto, AE, y código proyecto implica a presupuesto, o sea, B implica F. Entonces tenemos estas dependencias funcionales que podemos analizarlas simplemente y ver que C y D no son clave y dependen de A, que es parte de la clave. E y F, que son atributos no clave, dependen de B, que no son la clave completa, es parte de la clave. Por lo tanto, estas tres dependencias funcionales hacen que esta tabla no esté en segunda forma normal, solamente estaría en primera. Ahora bien, como tenemos que A implica C y A implica D, podemos decir que A implica a C y D. Y a lo mismo podemos hacer con B. B implica a E y a F. Es lo mismo, solamente que al ponerlos con coma estamos diciendo que el B implica a los dos elementos por separado, pero en una misma fila. Entonces, dado que son el mismo conjunto, podemos hacer la fragmentación más fácil en este caso. Distinto hubiese sido si hubiesen sido elementos A, C o A y B simplemente. Ahí no puedo hacer esas uniones. Así que no. En este caso sí se podía, en los casos anteriores no lo hice porque no se podía realizar una unión de ese estilo. Ya tiene que ser el mismo elemento en el lado izquierdo para poderlos unir. Entonces, estas siguen incumpliendo la segunda forma normal. Entonces lo que vamos a hacer ahora es tomar una de ellas y fragmentar la tabla. ¿Por qué opto por hacerlo así? Porque vamos a fragmentar la tabla menos veces de lo que lo haríamos si lo hiciéramos por separado. Entonces, en este caso voy a tomar la primera, que es A, y voy a crear la tabla A, C, D. Voy a tener esta nueva tabla, te lo voy a llamar, creo que se llamaba R, sí, entonces la vamos a llamar R1, que va a tener la dependencia funcional A implica CD con A, que va a ser la clave. Por lo tanto, esta ahora sí está en segunda forma normal. Y voy a tener una tabla R2 que va a tener todo el resto menos a CD. O sea, va a tener a B, a E y a F. O sea, va a tener a empleado, a código proyecto, que son la clave, va a tener a E, que es descripción del proyecto, y a F, que es el presupuesto. Dirección y departamento se fueron a R1. ¿Y acá qué dependencias quedaron? Ya quedaron, a ver, veamos si está A implica C, no está C, por lo tanto A implica C no está. Tampoco está D, por lo tanto tampoco está. B implica E, sí está, por lo tanto B implica E se mantiene. Y B implica F también se mantiene. Ya se mantienen esas dos dependencias funcionales, que siguen haciendo que esta no sea segunda forma normal, dado que A, B es la clave y B es parte de la clave. Entonces E y F, que son atributos no clave, dependen de parte de ella. Entonces seguimos fragmentando. Vamos a hacer una tabla R3 que ahora va a tener la siguiente dependencia funcional. Vamos a unirlas nuevamente, vamos a seguir con el mismo esquema. B implica EF. Entonces, que esa... voy a escribirlo aquí al lado mejor.
estas dos es lo mismo que decir que B implica a EF, que hace que no esté en segunda forma normal. Entonces esa va a ser nuestra nueva tabla. B, E, F. Y se va a mantener la dependencia funcional. B implica a E y a F. B, como es la única atributo, es clave y va a estar en segunda forma normal. Pero va a quedar ahora un R4. ¿El R4 qué va a hacer? Va a ser la tabla R2 menos el E y el F, que fueron los que se fueron a la otra tabla. Por lo tanto, voy a tener A, B, y acá estos dos atributos son clave, por lo tanto no estaba esa dependencia funcional, pero siempre existe la dependencia funcional de la clave. Por lo tanto, AB implica AB y atributos clave dependen de la clave, es el único atributo. Esta tabla no tiene atributos no clave, por lo tanto está correcto y está en segunda forma normal. Por lo tanto, la tabla R original quedó en tres fragmentos nuevamente: R1, R3 y R4. ¿Ya? Solamente quedaron los que dicen segunda forma normal. Entonces esa tabla se fragmenta en tres partes. Esto sería todo por este video. Nos veríamos en el siguiente. Te recomiendo visitar mi página web juanramir.com para más información y tutoriales. Nos vemos. Hasta luego.